Buenos días a todos. Eh, Me parece muy extraño lo que sucedió porque tuve que ingresar por mi correo electrónico para poder entrar a este curso, a esta sala, porque yo estaba desde, directamente desde el Zoom, me parece que me envió a otro lado. No aparecieron nunca en el otro lado. De hecho, grabé, informé que no estaban. Pero bueno, ya estamos acá. Eh, Voy a compartir pantalla para continuar con lo que estábamos viendo. Lo último que vimos fue algunos preliminares, definimos lo que era una población, lo que era una muestra, y vamos a ver entonces ahora lo que son las variables. Vamos a continuar este recorrido, ¿ya? Cuando nosotros estamos trabajando en estadística y tenemos un problema de investigación, definimos nuestra población de estudio. A partir de esa población definimos nuestra muestra aleatoria, y a partir de esa muestra, cuando ya tenemos definida nuestra muestra, entonces nosotros lo que debemos hacer es definir cuáles son nuestras variables de estudio, ¿ya? Y las variables de estudio pueden ser clasificadas en dos grandes tipos de variables de estudio, ¿ya? Variables que son cualitativas y variables que son cuantitativas. Estas variables cuantitativas son variables numéricas, ¿ya? Y las variables cualitativas son variables que no tienen rango numérico. Y dentro de las variables numéricas o cuantitativas existen dos grandes tipos, ¿ya? Que son las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las variables discretas solo admiten un número entero, ¿ya? Por ejemplo, cuando mi variable de estudio es, por ejemplo, número de infartos, ¿ya? En un determinado periodo de tiempo, entonces esa es una variable discreta porque puede que tenga 0 infartos, 1 infarto, 2 infartos, etcétera. O sea, solamente admiten números enteros. En cambio, la continua admiten cualquier número real, ¿ya? Cualquier número real. Por ejemplo, una variable continua podría ser el tiempo de espera en una oficina, ¿ya? De FONASA, por ejemplo, el tiempo de espera entre atención. Esa es una variable cuantitativa discreta, ¿ya? Siempre el tiempo es una continua, perdón, no discreta, continua, ¿ya? Entonces, eh, las variables numéricas o cuantitativas pueden ser, como digo, divididas en dos grandes tipos, en discretas y en continuas. Ahora bien, cuando yo tengo definida una variable, debo definir su escala de medición, ¿ya? Cada variable tiene una escala de medición, y esta escala de medición va a depender, obviamente, del tipo de variable, si es cualitativa o si es cuantitativa. Es importante no confundir la escala de medición con la unidad de medición. La unidad de medición es otra cosa, ¿ya? Ahora bien, con respecto a la escala de medición, si nuestra variable de estudio es una variable cualitativa, ¿ya? Si nuestra variable de estudio es una variable cualitativa, entonces esta variable cualitativa puede ser medida bajo la escala nominal o puede ser medida bajo una escala ordinal, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una escala y la otra? La escala nominal, ¿ya? Es una clasificación, pero que no tiene un orden, ¿ya? No hay un orden intrínseco dentro de la variable de estudio, ¿ya? No hay un orden. Por lo tanto, eh, la variable nominal podría ser sexo o género, ¿ya? En donde uno puede decir que nuestro paciente es hombre o es mujer, ¿ya? Por lo tanto, ahí no hay un orden jerárquico, ¿ya? Sin embargo, hay otras variables cualitativas que sí tienen jerarquía, ¿ya? Hay una jerarquía intrínseca en la variable.
A ese tipo de variable decimos que tiene una escala ordinal, ¿ya? Cuando hay una jerarquía. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el grado, ¿ya? De enfermedad del paciente, uno puede decir está estable, está grave, está muy grave, está crítico. Entonces, fíjense que ahí hay una escala, ¿ya? Jerárquica, ¿ya? Si yo hago un estudio sobre opinión, sobre la satisfacción en un sistema de salud, entonces yo puedo decir que está satisfecho, muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho. ¿Ya? Ahí hay un orden jerárquico. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de una variable cuantitativa a escala ordinal. ¿Ya? Ahora bien, si estamos en presencia de variables cuantitativas, es decir, variables numéricas, tenemos también dos escalas de medición, que son la escala intervalar y la escala de razón. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La diferencia entre ellas es el número cero, el cero. Cuando el cero es arbitrario, es decir, no implica ausencia del atributo que yo estoy midiendo, entonces estoy en una escala intervalar. ¿Ya? Ahora, si el cero efectivamente indica ausencia de mi atributo, entonces estoy en una escala de razón. Un ejemplo clásico para la escala intervalar es la temperatura, ¿ya? Porque cuando yo digo 0 grados, por ejemplo, 0 grados Celsius, eso no me está indicando que no exista temperatura. Simplemente es una demarcación, ya es una demarcación entre las temperaturas positivas y las temperaturas negativas, ¿ya? Es más, el cero es arbitrario, pues el 0 grados Fahrenheit no es, se encuentra ubicado igual que el 0 grados Celsius. Hay una diferencia. 0 grados Celsius está por acá, el 0 grados Fahrenheit está por acá. ¿Ya? Por lo tanto, ese cero no me está indicando ausencia del atributo, es decir, ausencia en este caso de la temperatura. Simplemente es una demarcación arbitraria. ¿Ya? Por ejemplo, para el caso de la escala de razón, en donde el cero sí indica ausencia de atributo, por ejemplo, si yo hablo del número de hermanos, es una variable cuantitativa de escala de razón. ¿Por qué? Porque cuando yo digo 0 hermanos, ¿ya? 0 hermanos, eso significa de que efectivamente estoy en ausencia del atributo, es decir, no tengo hermanos, ¿ya? No tengo hermanos. Entonces, esa es la diferencia entre una escala intervalar y una escala de razón. ¿Ya? Veamos uno ejemplo acá, ya para poder verificar las escalas. ¿Ya? Por ejemplo, la temperatura. ¿Ya? La temperatura es una variable numérica, es decir, es cuantitativa. Y además, ¿cuál es la escala? Dijimos que la temperatura es el cero, en la temperatura es un cero arbitrario, no entrega ausencia del atributo, por lo tanto, obviamente sería una escala intervalar. Con respecto al sexo o el género, ya estamos ahí en presencia de una variable cualitativa, ya, y dentro de estas variables cualitativas su escala de medición puede ser ordinal o nominal. En este caso no hay un orden, por lo tanto sería una escala nominal. El promedio de notas, fíjense que el promedio de notas es una variable cuantitativa. Aquí voy a poner el detalle. Cuantitativa en la temperatura continua, ¿ya? Porque admite valores, eh, admite valores reales, ¿ya? Pues 38,5 grados Celsius, por ejemplo, ¿ya? Para el caso del promedio de notas, también es una cuanti, ¿ya? Y también es continua, porque yo puedo tener promedio de nota 3,8.
¿ya? Continua. Acá el promedio de notas, el 0 no significa que haya ausencia de nota, por lo tanto, en este caso sería también intervalar. Bueno, con respecto al ingreso familiar, el ingreso familiar es la cantidad de dinero que entra a la casa, también es una cuanti porque pueden ingresar 1.000.000 de pesos. También es, en este caso, bueno, el dinero aquí en Chile es un dinero entero, ¿ya? Por lo tanto es una discreta, ¿ya? Uno recibe 500.000 pesos o 600.000 pesos o 728.545 pesos, pero como no trabajamos los centavos, entonces no tiene sentido, no es continua. Y obviamente aquí el 0 sí indica ausencia de atributo, ¿ya? Sí indica ausencia de atributo. Es decir, si no tengo ningún ingreso, es porque tengo 0 ingresos, ¿ya? En ese caso, entonces, estamos en una escala de razón, ¿ya? La educación de la madre tiene que ver básicamente con una jerarquía, una marca. O sea, tú estudió educación básica, educación media, educación universitaria, educación posgrado, ¿ya? Entonces, claramente es una quali, ¿ya? Y en este caso una ordinal, porque hay una jerarquía, ¿ya? Ah, pero la ordinal va acá, ¿ya? La ordinal va acá, la medición. El tiempo de estudio que utilizamos en horas, ¿ya? Entonces, esta es, obviamente, es una quanti, ¿ya? También esta es una continua, porque es tiempo, ¿ya? Es una continua. Y en este caso, el tiempo también es el cero tiempo es ausencia, es decir, no estudio. Por lo tanto, sería razón, ¿ya? Sería razón. Número de libros que yo leo, ese obviamente es una quanti y obviamente es discreta, ¿ya? Es discreta. Yo estudio 3 libros, leo 3 libros, 8 libros, 0 libros. Y si leo 0 libros, significa que no leí, por lo tanto, es razón, ¿ya? Y acá lo mismo, número de partes policiales, también es una quanti discreta, ¿ya? También es una quanti discreta. Y, ahí sí, es una quanti discreta. Y también es, en este caso, también es de razón, ¿ya? Porque cero, cero partes significa que no hubo parte, ¿ya? Entonces ahí uno puede ir caracterizando, ya caracterizando nuestras variables de estudio, ¿ya? Muy bien, una vez que ya tengo determinado mi población de estudio, obtuve mi muestra, definí mis variables, ¿ya? Voy y lo que hago después de eso es hacer el levantamiento de los datos, ¿ya? Hacer el levantamiento de los datos. Y eso significa que yo conformo mi matriz de datos o mi base de datos o mi matriz de diseño y luego puedo tener una matriz muy grande. Entonces lo que uno hace es poder resumir esos datos. Y una forma de resumir esos datos es a través de tablas de frecuencia, ¿ya? Es decir, toda esa matriz de datos, toda esa base de datos, la vierto ¿cómo se llama? En una tabla de frecuencia. Obviamente, la tabla de frecuencia va a estar determinado para una variable. Por lo tanto, si tengo en una matriz de diseño, tengo 10 variables, ya, por ejemplo, tengo la variable edad, peso, altura, índice de masa corporal, eh, sexo o género, etcétera. Ahí tengo he nombrado como 4 o 5 variables. Entonces, para cada una de esas variables, yo construyo una tabla de frecuencia a modo de resumen, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo construimos esa tabla de resumen,
¿ya? Y esa tabla de frecuencias. Pero para eso debemos definir cuáles son las frecuencias con las cuales vamos a resumir esos datos. Y vamos a trabajar con 4 frecuencias. ¿Ya? Vamos a trabajar con 4 frecuencias. La primera frecuencia va a ser nuestra frecuencia absoluta. ¿Ya? Esa frecuencia absoluta que yo le llamo n sub i, ¿ya? N sub i, va a ser el número de observaciones que pertenecen a una cierta clase. Entonces yo voy a tener una clase, ¿ya? Esa clase puede ser una clase intervalar o una clase determinada solo por un número, ¿ya? Y aquellos elementos de esta matriz que pertenecen a esa clase se considerarán dentro de la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, si yo sumo todas mis frecuencias absolutas por cada una de mis clases, entonces voy a tener el total de mi muestra, ¿ya? El total de mi muestra. Ahora bien, muchas veces la frecuencia absoluta no me entrega suficiente información, porque me dice, por ejemplo, frecuencia absoluta de la primera clase es 5. Entonces eso no me da mucha información, no sé si es mucho, si es poco, ¿ya? Entonces ahí aparece una segunda frecuencia, que es la frecuencia relativa, ¿ya? Y esta frecuencia relativa lo que hace es dividir la frecuencia absoluta, ¿ya? Por el total de datos. Nosotros a la frecuencia relativa le vamos a llamar f sub i, ¿ya? Y ese f sub i va a ser el cociente entre la frecuencia absoluta de esa clase partido o dividido por el total de datos. Entonces eso nos da una proporción, ¿ya? Eso nos da una proporción. Entonces, eso es más entendible. Por ejemplo, si fuera la frecuencia absoluta 0,2, eso significa que el 20% de los datos, ¿ya? El 20% de los datos pertenece a esa clase, ¿ya? Entonces ahí ya uno tiene una mejor interpretación de esa frecuencia, tiene una mejor visión de los datos. La tercera frecuencia con la cual uno trabaja es las frecuencias acumuladas. Y en esta parte nosotros definimos la frecuencia acumulada absoluta. Es decir, lo que vamos haciendo es sumando frecuencias absolutas, ¿ya? A la frecuencia acumulada le llamamos n sub i mayúscula, el n porque es de frecuencia absoluta y mayúscula porque es acumulada, ¿ya? Entonces lo que vamos haciendo es ir acumulando frecuencias, ¿ya? Acumulando frecuencias. Y lo mismo ocurre para el caso de las acumuladas relativas. Para el caso de la acumulada relativa, nosotros la denotamos con la f sub i, f porque es frecuencia relativa y en mayúscula porque es una acumulada, ¿ya? Entonces, a partir de esas 4 frecuencias, nosotros construimos nuestra tabla de frecuencia, la cual queda definida de esta manera. La primera columna va a nuestra clase, ¿ya? La clase se refiere a la variable que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo estoy estudiando número de hermanos, entonces en esta clase irá el número de hermanos. Y en las clases, ya en el título acá irá número de hermanos, y acá entonces la primera clase, por ejemplo, va a ser 0, la segunda clase va a ser 1, la tercera clase va a ser 2, ¿ya? Que son los números de hermanos. Y aquí partimos con las frecuencias absolutas. Entonces, ¿cuántos estudiantes tienen 0 hermanos? 5. ¿Cuántos estudiantes tienen un hermano? 3. ¿Cuántos estudiantes tienen 8 hermanos? 5. Y luego sumamos. Y esa suma me tiene que dar el total del tamaño de mi muestra. Aquí en la tercera columna tenemos las frecuencias relativas, que ya dijimos que es la división entre la absoluta y el total. Si yo sumo todas las frecuencias relativas, necesariamente me tiene que dar 1, ¿ya? Y luego tenemos tanto la frecuencia acumulada absoluta, ¿ya? Que es sumando frecuencias absolutas, y la frecuencia relativa acumulada. Ahora bien, van a existir dos tipos de tablas de frecuencia, dependiendo del tipo de la clase. Si la clase es un número, como el que acabamos de ver, es decir, número de hermanos, aquí tengo el 0, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2, esos son números singleton,
entonces vamos a decir de que esa tabla de frecuencia es una tabla simple. Pero también puede ocurrir de que estas clases sean intervalos. ¿Ya? Por ejemplo, va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. ¿Ya? Entonces, en ese caso, vamos a hablar de una tabla de frecuencia intervalar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo determinar o construir, mejor dicho, cómo construir una tabla de frecuencia intervalar. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un ejemplo. Dice, los puntajes de un examen de matemática son presentados en la siguiente tabla. Acá. Esta es mi base de datos. ¿Ya? Construir una tabla de frecuencia por intervalo. Entonces, cuando yo quiero construir una tabla de frecuencia intervalar, previamente a construir una tabla, necesito determinar tres elementos fundamentales, ¿ya? Que son el rango, que son el número de clases y que es la amplitud del intervalo, ¿ya? Entonces, dado estos datos, yo debo calcular estos tres elementos para poder construir mi intervalo, ¿ya? El rango. El rango es una medida de dispersión, ya es una medida de dispersión, que se calcula simplemente tomando el dato más grande de mi muestra, el dato más pequeño de mi muestra y haciendo su diferencia. Es decir, al dato más grande le resto el dato más pequeño. Y ese valor es la dispersión, ese es el rango. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a nuestra muestra, esta es nuestra muestra, y buscamos cuál es el dato más grande. El dato más grande en este caso es 88 y el dato más pequeño es 57. Por lo tanto, nuestro rango sería 88, ¿ya? Menos 57. ¿Ya? Y si nosotros hacemos esa diferencia, esa resta, 88 menos 57, eso me da un rango de 31. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos determinar, el rango, la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño. Luego necesitamos determinar el número de clases, es decir, necesitamos determinar cuántas clases o filas va a tener nuestra tabla de frecuencia. Para eso nosotros utilizamos una fórmula que se llama la fórmula de Stuttgart, que se define como, voy acá a insertar algo, a ver si puedo hacerlo, ya, voy a insertar una fórmula, y nosotros calculamos la fórmula de Stuttgart, que es 1 más logaritmo, ya, 1 más el logaritmo en base 2, ya, logaritmo en base 2, ¿de quién? De n, donde n es el tamaño de la muestra, ¿ya? Logaritmo en base 2 de n. Esa es nuestra fórmula para calcular, ¿ya? Esa es nuestra fórmula para calcular el número de clases, es decir, el número de filas. Entonces, esto lo calculamos 1 más, ¿ya? El logaritmo en base 2, ¿ya? Logaritmo en base 2 de n. N es el tamaño de nuestra muestra. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 datos. Entonces calculamos eso. 1 más, con mi calculadora, calculo el logaritmo en base 2, ya, logaritmo en base 2 de 20, eso me da 4.32, 4,32 aproximadamente. Entonces, si yo sumo 1 más 4.32, me da 5.32. Obviamente, el número de clase no puede ser nunca un número entero, perdón, un número decimal. Tiene que necesariamente ser un número entero porque estamos definiendo la cantidad de filas, ¿ya? Entonces no puedo tener 5,32 filas. Entonces simplemente lo aproximamos al entero más próximo, ¿ya? Al entero más próximo. En este caso, el entero más próximo es 5, ¿ya? Entonces lo aproximamos a 5. Ahí ya tengo entonces definido mi número de clases. Y por último, lo que tengo que definir es la amplitud, ¿ya? Y la amplitud se define
¿ya? La amplitud se define como el cociente, la división, ¿ya? Entre el rango, que le voy a llamar R, y el número de clases. La división entre esos dos me da efectivamente la amplitud, ¿ya? Entonces, el rango, ya lo habíamos calculado, era 31 y el número de clases lo aproximamos a 5, ¿ya? Hacemos ese cociente, 31 dividido por 5, y eso me da 6.2. 6.2. Y aquí hay que tener cuidado. Yo puedo trabajar con ese mismo rango, perdón, con esa misma amplitud, 6.2, o puedo aproximarla, ¿ya? Pero si lo aproximo, siempre debo aproximarlo hacia arriba, jamás hacia abajo, porque si lo aproximo hacia abajo, es decir, si lo aproximara, por ejemplo, a 6, entonces me quedarían datos fuera de mi tabla de frecuencia. En este caso, como mis datos son números enteros, entonces no me conviene trabajar con una amplitud de 6.2, sino que voy a trabajar con una amplitud aproximada de 7. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí ya tengo determinado los 3 elementos fundamentales para construir una tabla de frecuencia intervalar, que son el rango, el número de clases y la amplitud de los datos. Ahora entonces construyamos nuestras clases. Las clases van a ser intervalos, ¿ya? Van a ser intervalos con la siguiente condición, ¿ya? Van a ser intervalos con la siguiente condición. Los intervalos van a ser de la forma, acá, van a ser de la forma cerrado, el primer intervalo va a ser de la forma cerrado, abierto, ¿ya? Cerrado, abierto. Eso significa que el límite superior está contenido en el intervalo, pero el límite inferior está contenido en el intervalo, pero el límite superior no está contenido en el intervalo, ¿ya? Esa es la primera norma que vamos a trabajar. La segunda norma es que siempre vamos a comenzar con el dato más pequeño, ¿ya? El dato más pequeño ya vimos que es 57, por lo tanto, el primer intervalo, su límite inferior va a ser 57. Y luego, a ese valor le vamos a sumar la amplitud. Es decir, a los 57 le vamos a sumar la amplitud, que en este caso es 7. Y eso me da 64. Entonces, nuestro primer intervalo va a ser 57 cerrado, 64 abierto, ¿ya? Ahora bien, cuando yo veo el segundo intervalo, también va a ser de la forma cerrado, abierto, ya, cerrado, abierto, y comienzo, el límite inferior de mi segundo intervalo va a coincidir con el límite superior del primer intervalo, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a ser 64. ¿Y por qué aquí va a ser 64? Porque como en el intervalo 1 el 64 es abierto, no pertenece, entonces el 64 pertenecería al segundo intervalo, ¿ya? Me quedan 10 minutos. 64, entonces ahora simplemente le sumamos 7, 64 más 7, y eso me da 71, ¿ya? 71. Y así continuamos llenando nuestros intervalos. El siguiente va a ser 71 y le sumamos 7, 78. El siguiente va a ser, ah, va a ser 78, a 78 le sumo 7 y me da 85. Llevamos 4 y recuerden que el número de clases nosotros lo definimos en 5, entonces nos queda la última clase. Y la última clase, a diferencia de todas las demás, ¿ya? Va a ser intervalo cerrado en ambos lados. Cerrado en el límite inferior y cerrado en el límite superior. Al 85 le sumo 7 y esto me da 92. Ahí. Listo. Entonces ahí tenemos confeccionado nuestros intervalos o nuestras clases. Ahora simplemente empezamos a construir nuestra tabla a través de las frecuencias.
Entonces, voy a trabajar con dos para ver si alcanzo. La primera frecuencia absoluta son todos los datos que están en este intervalo, todos los elementos que pertenecen a este intervalo. Pero recuerden que el 64 es abierto, por lo tanto el 64 no pertenece a este intervalo. El 64 pertenece al siguiente. Por lo tanto, aquí buscamos números entre el 57 y el 63. ¿Ya? 57 y el 63. Y empezamos a contarlo nomás. Entonces, fíjense, acá tenemos 1, ya, ahí tenemos 1, voy a ir pintando. Acá tenemos 2, ya, ahí tenemos 2, hasta el 63. No. Aquí tenemos 3, 4 datos. Por lo tanto, la primera frecuencia absoluta, ¿ya? La primera frecuencia absoluta tiene 4 elementos. ¿Ya? La primera clase, perdón, tiene 4 elementos. La segunda clase, ahora sí, del 64 hasta el 71. Del 64 hasta el 71. Fíjense, acá tengo 1, en verde color, ¿ya? 1 hasta el 71. 1, 2, 3. Ahí llevo 3. Hasta el 71. 3. Aquí tengo uno más. 4. Hasta el 71. 4 datos también. Profe, ¿Sí? Profe, pero el ese no 71 entra. no se cuenta abajo, porque está Perdón. abierto el intervalo, ¿no? Muy bien. Hasta el 70. Hasta el 70. Gracias. ¿Ve? Entonces serían, este no corre. Ese no corre. Ese sería negro. Entonces serían 3 datos nomás. Ahí sí. Muchas gracias. Ahora, hasta el 77. Hasta el 77. Aquí tengo 1. Ya, ahí tengo 1. Lo voy a poner en amarillo. Tengo 1 hasta el 77. Tengo 3. Tengo 3. Aquí tengo uno más. Tengo 4. Acá tengo uno más. Tengo 5. Acá tengo 2. 5, 6, 7. 7. Y acá tengo 1. 8. Tengo 8 datos acá. 8 datos. Hasta el 84. Hasta el 84. Tengo, este está en blanco. Tengo 1. Ya, tengo 1. Esto lo voy a pintar verde. Tengo 1 hasta el 84. Tengo acá otro. Tengo 2 hasta el 84. Y acá tengo uno más. Tengo 3. Ahí, ¿no es cierto? Tengo 3. Y hasta el 92 tendría S1, 2. 2 datos. Ahí. ¿Ya? Entonces, voy a ver si puedo subir esto. Me faltó una fila, porque vamos a insertar una fila. Acá. Vamos a insertar fila a la parte inferior, porque necesitamos sumar estos datos. Los sumamos para ver que efectivamente estén todos los datos. Sería 4 más 3 más 8 más 3 más 2, 20. Perfecto. Están todos los datos. ¿Ya? Después la frecuencia relativa, se me está acabando el tiempo, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido por el total. En este caso sería 4 dividido por 20, ya 4 dividido por 20, que sería 4 dividido por 20, sería 0.2. 0.2. ¿Ya? Y así con las demás. ¿Ya? 3 dividido por 20, 3 dividido por 20, por supuesto no es necesario escribir el 3 dividido por 20, pero en este caso para saber lo que estamos haciendo, sería 0.15. ¿Ya? Después 8 dividido por 20, sería 8 dividido por 20, 0.4. Después 3 dividido por 20, 3 dividido por 20, ya lo habíamos calculado, es 0.15.
finalmente 2 dividido por 20, y eso me da 0.1, ¿no es cierto? 2 dividido por 20, 0.1. Si yo sumo todo esto, 0.2 más 0.15 más 0.4 más 0.15 más 0.1, eso me da necesariamente un 1. Siempre me tiene que dar 1 ahí, ¿no? Y las acumuladas, ya las acumuladas, simplemente lo que uno va haciendo es sumar acumuladas. La primera acumulada absoluta coincide con la primera absoluta y después uno simplemente va sumando. 4 más 3, 7. 7 más 8, 15. 15 más 3, 17. 18, perdón. 18. Y 18 más 2, 20. Siempre la última acumulada absoluta debe coincidir con el total de datos. Lo mismo para el caso de la acumulada relativa. Entonces, la primera acumulada relativa coincide con la primera relativa, 0,2, y después voy sumando. 0,2 más 0,15 sería 0.35, 0.35 más 0,4 sería 0.75, 0.75 más 0.15 serían 0.9, y 0.9 más 0.1 es 1. Siempre la última acumulada relativa debe coincidir con el 1. Y esta es una marca de clase que después la vamos a ver para qué, cómo construimos y para qué nos sirve. Pero básicamente es el punto medio entre estos dos límites. Muy bien, chicos. Así es entonces como construimos nuestras tablas de frecuencia, en este caso intervalar. No sé si hay alguna duda, consulta. ¿No? Profesor, ¿va a subir la clase Por supuesto. grabada? Ah, ya, gracias. Sí, todas las clases se suben a la... Ah, pero nosotros no tenemos aula virtual, pues. No tenemos aula virtual todavía. Ustedes no tienen acceso al aula virtual, ¿verdad? Si alguien me puede... Sí, tenemos. Sí, tenemos. Sí, profe. Sí, pero al aula virtual de mi curso. Yo ayer entré y Ah, solo sí. me salían como el tema 1, 2, 3, 4, pero no había nada. Y sale el profesor. En los participantes sale el profesor. Reviso el tiro. Se me va a acabar el tiempo. Si se me acaba el tiempo, por favor, me pueden enviar un correo y avisándome si me sale, porque sabe que usted, hasta ayer yo no tenía el aula virtual de ustedes. Ya, profe, yo reviso y le mando el correo. Por favor. Ahora sí, porque yo tengo, por último, si no tengo, les voy a mandar el correo con los links de los videos, ¿ya? Porque yo los videos los subo a YouTube, entonces ustedes los pueden bajar, o sea, lo pueden ver con el link lo pueden ver de inmediato, ¿ya? Pero la Ya. idea es poder tenerlo en el aula virtual, ¿ya? Entonces, usted se va a participantes, ve la lista de las personas y ahí debiera estar yo. Y si